Muy buenos días para cada uno de nuestros hermanos y amigos en esta mañana de este Día del Señor, día sábado 4 de julio del 2026. Que el Señor pueda bendecirlos una vez más. Vamos a agradecer a Dios por la vida, por la oportunidad que nos concede de ver la luz de este día. Y vamos a hacerlo meditando en la palabra de Dios. Vamos a meditar en un tema que lleva por título el espíritu en el templo del alma. Qué importante, ¿verdad? Declaración y cómo el apóstol compara, ¿verdad? Nuestro cuerpo y la reunión de creyentes también como templo, ¿verdad? Del Señor. Pero para continuar, los invito a que hagamos una oración. Oremos. Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecemos en esta mañana porque nos permites la vida y la oportunidad de poder meditar en tu santa palabra. Perdona, Señor, nuestros pecados. Te suplicamos de tu bendición y la ayuda de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a cuidar nuestro cuerpo y también como reunión de creyentes a que podamos ser un vaso, Señor, escogido y que tu Espíritu Santo pueda morar en nuestros corazones. Te pedimos que hagas esa obra en nuestra vida, Señor, porque nosotros no podemos. Ayúdanos a ser fieles y seguir adelante, y también que tu palabra sea como una semilla que produzca frutos para una vida eterna. Pues lo pedimos sin merecerlo en Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios en 1 Corintios 3, el versículo 16, con el título El espíritu en el templo del alma. Muy bien, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Él hace una pregunta y dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Él hace la pregunta. ¿Acaso ustedes no saben esto? Dice, ¿verdad? Que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Podemos analizar las dificultades que habían en la época, ¿verdad?, del apóstol Pablo en la iglesia de Corinto. Habían divisiones como iglesia, habían muchas divisiones, habían diferentes pensamientos que el apóstol Pablo, ¿verdad?, él escribe en este versículo y le dice: ¿acaso ustedes no saben que este cuerpo, ¿verdad?, es templo del Espíritu de Dios? Cuando hablamos de este cuerpo, hablamos de la forma individual y también como el cuerpo de creyente, ¿verdad?, de una iglesia. Y era un mensaje muy claro, ¿verdad?, para la comunidad. Porque la iglesia, ¿verdad?, en Corinto tenía diferentes problemas. Habían divisiones y el apóstol Pablo quería darles a conocer de que como iglesia en ellos moraba el Espíritu de Dios, y cómo era posible que pudieran buscar la manera de causar divisiones entre la iglesia. Y el apóstol le está dando a conocer de la presencia, ¿verdad?, del Espíritu Santo y la comparación del cuerpo, ¿verdad? Así como el Espíritu de Dios habitaba, ¿verdad?, en el templo de Jerusalén en el antiguo, ¿verdad?, tiempo, así también ahora el Espíritu Santo reside permanentemente, ¿verdad?, dentro de cada creyente y de la reunión, ¿verdad?, de creyentes, o sea, de la iglesia. Y lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, da a conocer es que no existan, ¿verdad?, divisiones entre nosotros, sino que podamos, con la ayuda de Dios, estar unidos. En aquel tiempo la iglesia estaba dividida, pero el apóstol da a conocer que si el Espíritu de Dios mora en vosotros como templo, ¿verdad?, del Espíritu Santo, tenemos que manifestarlo en la unión, ¿verdad?, con los demás creyentes. Aquí existe una armonía como pueblo de Dios, y poder dar a conocer el amor, como Jesús dijo, ¿verdad? En esto conoceréis que soy verdaderamente mis discípulos, cuando tuvieres amor los unos a los otros. Así que, hermano, el apóstol Pablo, ¿verdad?, está reprendiendo y dice: ¿acaso ustedes no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? De forma individual y también como reunión de creyentes fieles a Dios, el Señor, ¿verdad?, da a conocer al apóstol Pablo, y él lo declara a la iglesia, de que sí, el Espíritu de Dios mora en cada uno de los hijos del Señor. Muy bien,
Vamos a continuar con la lectura que corresponde para esta mañana. Dice, desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que él habitase el Creador. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser el templo de Dios. Así que, hermanos, según esta lectura, todo el tiempo, dice, desde el primer hombre, toda la humanidad, el propósito de Dios es que todos, dice, fueran templo de Dios. Pero por causa del pecado existió una división entre Dios y la humanidad. Y eso es lo que ahora el apóstol Pablo está tratando, ¿verdad? De darles a conocer a la iglesia de que necesitamos, ¿verdad? Nuevamente volver a Dios porque Él siempre está dispuesto a darnos de su Espíritu. Y que el Espíritu pueda hacer una obra completa, ¿verdad? En nuestros corazones. Dice que siempre fue el propósito de Dios. Que todos fuéramos, dice, templo del Creador. Ahora dice la lectura. Ensombrecido y contaminado con el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Así que, hermanos, dice ensombrecido y contaminado por el pecado, ¿verdad? El corazón del ser humano ya no revelaba, dice, la gloria del ser divino. Pero ahora Jesús vino a ser un puente, ¿verdad? Jesús vino a quitar esa separación de Dios con el ser humano. Porque el pecado, como dice un profeta, ¿verdad? Hay una separación. El profeta Isaías dice, hay una separación entre Dios y el hombre. Pero en la misma declaración sabemos nosotros, ¿verdad? Esta lectura, que la encarnación del Hijo de Dios, cuando Él vino a la tierra, ¿verdad? Y cumplió el propósito de Dios, ahora el ser humano puede tener una comunión directa, ¿verdad? Con Dios. Y Dios dice, puede morar en la humanidad. Mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo, porque Dios quiere morar en cada uno de nosotros. Y como hemos estudiado en otras ocasiones, de que Dios para eso quiere cambiar, ¿verdad? Quiere quitar el corazón de piedra y dar el corazón de carne, como dice el profeta Ezequiel, para que pueda morar en nosotros el Espíritu de Dios. Muy bien, dice ahora la lectura. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos de tumulto, de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Así que, aún en la época de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo estaba el templo de Jerusalén? Lleno, dice, de un tumulto, ¿verdad? De tráfico, ¿verdad? Profano. Habían hecho un negocio, ¿verdad? En el templo. Habían venta, ¿verdad? De animales, habían cambistas, porque había negocio ahí. Y algunos de los dueños, ¿verdad? Hemos leído en otras ocasiones que algunos de los dueños de esos negocios eran los mismos sumos sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes, los que oficiaban, tenían ese negocio para que las personas que venían de lejos compraran ahí su ofrenda para presentarla, ¿verdad? Como sacrificio. Y la daban a precios elevados, ¿verdad? Así que era un negocio. Y Jesús, Él declaró, ¿verdad? Y Él dijo, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Así que Jesús reprendió esa acción. Y así como el templo, ¿verdad? De Jerusalén, dice, estaba profanada, también dice, así también dice, representa el templo del corazón, contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Hermanos, debemos de pensar, ¿verdad? En nuestra vida. ¿Cómo estoy, verdad? Bueno, solo Dios conoce mi corazón. ¿Cómo está mi corazón, verdad? Ante la presencia de Dios. ¿Cómo están mis pensamientos, verdad? Ante su presencia. Leíamos el día de ayer que ante la santidad de Dios, pues nos hace falta mucho todavía. Pero cada consejo, ¿verdad? Que escuchamos de su palabra,
tenemos que ponerlo en práctica. Dios nos invita a seguir adelante y formar parte del grupo que un día va a tener ese privilegio de verlo para una vida eterna. Ahora dice, al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. Así que esa limpieza, ¿verdad?, que él hizo cuando reprendió, ¿verdad?, y abrió las puertas de los corrales de los animales o de la jaula de los pájaros para que se vayan, cuando volcó las mesas, ¿verdad?, de los cambistas. Él lo hizo de forma literal en el templo de Jerusalén. Pero dice esta lectura que eso también representa, ¿verdad? O Jesús de esa manera anunció la misión que él tenía de limpiar el corazón de toda la contaminación, ¿verdad?, de pecado, de los deseos, ¿verdad?, terrenales, de la concupiscencia, ¿verdad?, egoísta, de los malos hábitos que pueden existir en nuestra vida que corrompe el alma. Hermanos, y cuando nosotros miramos nuestra vida como el consejo que da el apóstol Pablo aconseja y dice, examínese cada uno de vosotros para ver si estáis en la fe. Cuando nosotros hacemos un examen, nos damos cuenta, ¿verdad?, de todo lo que nos hace falta. Y Dios está dispuesto a ayudarnos, porque cada consejo que nos da es con ese propósito, que comprendamos cuál es nuestra condición, cómo está mi corazón, ¿verdad?, como templo del Espíritu de Dios. ¿Será que el Espíritu de Dios puede morar en mi corazón en esta condición? En eso debemos de pensar. Dios quiere que su Espíritu more en nuestra vida, pero hemos santificado nuestro corazón para que pueda morar el Espíritu de Dios. Dice, ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. Solo Cristo puede purificar el templo del alma, pero no forzará la entrada. Dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, ¿verdad?, cenaré con él y él conmigo. Así que nadie puede, dice, por sus propios méritos. Pero sí, tenemos que abrirle la puerta, dice, del corazón a Jesús, para que él haga esa obra que nosotros no podemos hacer. Porque la lectura nos enseña, ¿verdad?, que nosotros mismos no podemos quitar todo lo malo que hay en nuestro corazón. Ahora, la presencia de Cristo en nuestra vida es lo único que puede limpiarnos, dice, de todas las maldades. Por eso Él está todavía tocando la puerta de nuestro corazón, porque Él dice, nunca va a forzar la entrada. Simplemente nos hace una invitación, que le abramos el corazón, que con su presencia, ¿verdad?, en nuestra vida, Él va a hacer la obra que nosotros no podemos, como humanos que somos tan débiles, pero Él quiere morar en nuestro corazón para que desde lo interno Él haga una obra de purificación en nuestras vidas. Dice, su presencia limpiará y santificará el alma de manera que pueda ser un templo santo para el Señor y una morada de Dios en virtud del Espíritu. Así que, hermanos, ahí está la clave. La clave que encontramos es la presencia de Dios en nuestro corazón. Si Dios está en nuestra vida y en nuestro corazón, va a ser una garantía de poder seguir adelante en la lucha, ¿verdad?, como hijo de Dios. Su presencia, dice, limpiará y santificará el alma de una manera que nuestro cuerpo también pueda llegar a ser un templo santo a la vista de Dios. Así que, hermanos, permitamos que Dios haga esa obra en nuestras vidas para poder ser parte, ¿verdad?, de los que un día lo vean para una vida eterna. Finalizamos con una oración. Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecemos en esta hora de la mañana de tu día santo, porque nos permites la vida y la oportunidad de poder meditar en tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón sea un templo de tu Espíritu Santo. Nosotros no podemos, pero ayúdanos a que abramos nuestra puerta de forma voluntaria de nuestra vida y tú puedas entrar, Señor, y morar
como dice esta lectura, que con tu presencia vas a hacer una limpieza y una purificación de nuestros corazones. Perdona nuestros pecados, Señor. Bendice este programa, que sea de mucha bendición para cada uno de tus hijos. Y bendice a aquellos que piden oraciones, que pasan momentos difíciles. Nos encomendamos en tus manos, pues lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, de esta manera hemos finalizado el programa de esta mañana y los esperamos para un próximo programa en esta página de SMI Reforma El Salvador. Bendiciones para todos.